A lo largo de la historia, muchos filósofos han reflexionado sobre cómo la imitación puede frenar nuestro desarrollo individual y psicológico. Nietzsche, el célebre filósofo alemán del siglo XIX, destacó la importancia de la autenticidad para alcanzar nuestro verdadero potencial. Su concepto de el último hombre advierte sobre los peligros de seguir ciegamente las tendencias sociales y de imitar a los demás. Jung, por su parte, con su teoría de la sombra y el proceso de individuación, demostró que cada aspecto de nuestra psique es único y que nuestro camino es personal. Mi sombra no puede ser tu sombra, ya que nuestras creencias y patrones de pensamientos son distintos. Como escribió, tu visión se aclara solamente cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira dentro, despierta. Y es que hoy en día la tendencia de imitar a los demás es más evidente que nunca. Siempre hay una nueva moda, un nuevo producto para comprar, algo nuevo que adoptar. Pero, ¿es esto realmente beneficioso para nuestro desarrollo psicológico e individual? Aunque no hay respuestas definitivas, es claro que estamos atravesando una crisis de identidad y personalidad. El éxito de plataformas como Instagram radica en que todos quieren ser alguien más y siguen un patrón para alcanzar relevancia. Quédate hasta el final del video, porque exploraremos las implicaciones de vivir como una copia de otros, evaluando la historia y reflexionando cómo esta tendencia puede causar estragos personales, psicológicos y emocionales. Baltasar Gracián, en su poema La excelencia de ser el primero, nos recuerda que muchos habrían brillado si no hubieran sido precedidos por otros. Ser el primero ofrece una gran ventaja, mientras que los que siguen deben conformarse con menos. Salomón, por ejemplo, eligió la paz mientras que su padre se ocupó de la guerra, logrando así convertirse en un héroe. Y es que este tipo de originalidad ha ayudado a muchos a alcanzar la grandeza sin abandonar su propio arte. Los ingeniosos dejan el camino común y encuentran nuevos pasos hacia la eminencia. Horacio se dedicó a la poesía épica, Virgilio a la lírica, y cada uno buscó ser el primero en su género. La originalidad audaz nunca sucumbió a la imitación falsa. Giorgio Vasari, en la biografía del pintor Pietro Perugino, destaca cómo la pobreza puede ser un poderoso incentivo para alcanzar la excelencia. Perugino, deseoso de mejorar su posición después de calamidades en Perugia, vivió en la pobreza en Florencia. Su única pasión era trabajar constantemente en su profesión, lo que le llevó a la excelencia. Por otro lado, Paul Morphy nos muestra cómo el ajedrez, un juego que imita la guerra, refleja el deseo de superar desafíos. La ascensión de Morphy en el ajedrez comenzó después de la repentina muerte de su padre, lo que sugiere que su brillante esfuerzo fue una forma de lidiar con esa pérdida, similar a lo que Freud describe en su interpretación de los sueños. Ahora hablemos sobre cómo se recibieron los éxitos de Paul Morphy. Estos fueron tan impactantes que cabe preguntarse si su colapso posterior no fue influido por el hecho de que podría haber pertenecido al tipo de personas que Freud denominó destruidos por el éxito. Freud explicó que algunas personas se derrumban bajo el estrés de un gran éxito, porque solo pueden soportarlo en su imaginación, no en la realidad. Castrar al padre en un sueño es muy diferente de hacerlo en la realidad. La situación real provoca culpa inconsciente en toda su fuerza, y el castigo puede ser un colapso mental. Maquiavelo escribió que cuando la soberanía se hizo hereditaria, los hijos pronto degeneraron en relación con sus antecesores. En lugar de tratar de igualar las virtudes de sus padres, consideraron que un príncipe no tenía otra cosa que hacer que superarlos en ocio, indulgencias y placeres. Alejandro Magno tenía una intensa aversión hacia su padre, el rey Filipo de Macedonia. Detestaba el estilo astuto y cauteloso con el que él gobernaba, sus discursos rimbombantes, su afición a la bebida y a su gusto por la lucha libre. Alejandro decidió hacer todo lo contrario, audaz y temerario, un hombre de pocas palabras y sin perder el tiempo en placeres sin gloria. Alejandro también resentía a Filipo porque éste había conquistado la mayor parte de Grecia. Decía: mi padre seguirá conquistando territorios hasta que a mí no me quede nada extraordinario que lograr. Mientras otros hijos de padres poderosos se contentaban con heredar la riqueza y vivir una vida de placer,
Alejandro quería superar a su padre y eliminar su nombre superando sus logros. Un día, un comerciante trajo un caballo llamado Bucéfalo para vendérselo a Filipo. Ninguno de los criados del rey pudo acercarse al animal. Alejandro comentó, con desprecio, que se estaban perdiendo un caballo noble por falta de capacidad y coraje. Filipo, molesto, desafió a Alejandro a montar el caballo, esperando que sufriera una caída. Sin embargo, Alejandro no solo montó a Bucéfalo, sino que lo hizo galopar, ganándose la admiración de todos y el resentimiento de su padre. El desafío de Alejandro hacia su padre creció con el tiempo. En una ocasión tuvieron una discusión acalorada frente a toda la corte, y Filipo, borracho, desvainó su espada para atacar a Alejandro, pero se tambaleó y cayó. Alejandro burlón dijo: «Hombres de Macedonia, he aquí el hombre que pretende pasar de Europa a Asia. Este hombre no puede pasar de una mesa a otra sin caerse». Alejandro tenía 18 años cuando Filipo fue asesinado por un cortesano despechado. Tras la muerte de Filipo, las ciudades griegas se rebelaron. Los asesores aconsejaron a Alejandro que procediera con cautela y usara métodos deshonestos como su padre. Pero Alejandro decidió hacer las cosas a su manera. Cruzó el imperio con sus fuerzas, reprimió las ciudades rebeldes y unió al territorio con brutal eficacia. Mientras Alejandro maduraba, su lucha contra la figura de su padre no desapareció. Consolidó Grecia y luego puso su mirada en Persia, el territorio que su padre soñaba conquistar. Con un ejército de 35.000 hombres, enfrentó a más de 1 millón de persas. En la ciudad de Gordio, Alejandro desató el legendario nudo gordiano, cortándolo con su espada, simbolizando su determinación de encontrar su propio camino. Alejandro venció a los persas, pero no se detuvo allí. Continuó su campaña hasta la India, extendiendo su imperio más allá de todos los límites conocidos. Solo sus agotados soldados le impidieron seguir más lejos. Alejandro representa un tipo de individuo excepcional, cuyo deseo de superar a su padre y de dejar una huella perdurable lo llevó a los logros extraordinarios. Si te está gustando el video, te recuerdo que en la descripción hay un enlace que te proporcionará material para profundizar en este tema. Aprovéchalo. Continuando en la historia, es raro encontrar a un hijo de un hombre célebre y exitoso que logre superar a su padre en gloria y poder. Y la razón es simple. La mayoría de las veces, el padre amasa su fortuna o su reino empezando con poco o nada, impulsado por una necesidad desesperada y sin nada que perder. Su audacia, habilidades e ímpetu lo llevan al éxito, y por ello confía plenamente en su método. Cuando este hombre tiene un hijo, tiende a ser dominante y represivo, imponiendo sus lecciones a su hijo que vive en circunstancias muy diferentes. En lugar de permitir que el hijo tome su propio camino, el padre intenta hacerle seguir sus pasos. Algunos padres incluso quieren controlar y dominar a sus hijos, lo que suele convertir a estos en personas apocadas y cautelosas, temerosas de perder lo que sus padres han ganado. El hijo nunca dejará de estar a la sombra de su padre, a menos que adopte una estrategia audaz, como la de Alejandro Magno, que consistió en menospreciar el pasado y crear su propio reino. Aunque no podemos empezar de cero materialmente, podemos hacerlo psicológicamente, liberándonos del peso del pasado y marcando una nueva dirección. Alejandro comprendió instintivamente que los privilegios de cuna son obstáculos en el camino hacia la grandeza. Debemos ser impecables con el pasado y crear nuestra propia identidad, basándonos en nuestra propia visión del mundo. Como nos enseña Robert Greene, lo que se produce por primera vez siempre parece mejor y más original que lo que viene después. Nunca debemos perdernos en la sombra de los demás, ni quedarnos estancados en un pasado que no es obra nuestra. Debemos encontrar nuestra propia identidad y reafirmarla con acciones diferentes. En muchos reinos antiguos, como en Bengala y Sumatra, cuando el rey llevaba varios años gobernando, sus súbditos lo ejecutaban. Esto se hacía como un ritual de renovación y para evitar que el soberano se volviera demasiado poderoso y tratara de establecer un orden permanente a expensas de otras familias y de sus propios hijos. Al ejecutarlo, podían venerarlo como a un dios sin que su gloria se le subiera a la cabeza. Esta actitud ambivalente y hostil hacia la figura del rey o del padre se refleja también en leyendas de héroes que no conocen a su padre, como Moisés, quien fue hallado abandonado entre los juncos y nunca conoció a sus padres.
Al no tener un padre con quien competir, pudo alcanzar la cumbre máxima del poder. Estos rituales y leyendas eliminan al padre humano porque simboliza el poder destructivo del pasado, que impide al joven héroe crear su propio mundo. El héroe debe inclinarse ante su predecesor y someterse a la tradición, trasladando al presente lo que tuvo éxito en el pasado, aun cuando las circunstancias hayan cambiado. Cuando el pintor Diego Velázquez comenzó su carrera, sabía que no podría competir en refinamiento y técnica con los grandes pintores del Renacimiento que lo precedieron. En lugar de imitarlos, eligió un estilo que, según los estándares de su época, parecía rudo y tosco. Al hacerlo, Velázquez se destacó, aunque la mayoría de la gente le asusta romper bruscamente con la tradición. En secreto admiran a quienes logran conferir vigor a la cultura rompiendo con las viejas formas. La plenitud y la prosperidad tienden a volvernos perezosos e inactivos. Cuando nuestro poder está asegurado, no sentimos la necesidad de actuar, lo que es peligroso, especialmente para quienes logran éxito y poder a una temprana edad. Por ejemplo, el escritor Fyodor Dostoyevsky, cada vez que escribía una novela exitosa, sentía que la seguridad económica le hacía innecesario el acto de creación. Llevaba todos sus ahorros al casino y no se marchaba sin haberse jugado hasta el último centavo. Una vez reducido a la pobreza, podía volver a escribir, aunque no es necesario llegar a tales extremos. Siempre debemos estar preparados para asegurar psicológicamente nuestro punto de partida y no volvernos perezosos con la prosperidad. Para terminar, cito a Baltasar Gracián: cuídate de poner los pies en los zapatos de un gran hombre, pues para superarlo tendrás que lograr el doble que él. Quienes siguen los pasos de otros son tomados por imitadores. Por mucho que te esfuerces, nunca podrás liberarte de esa carga. Es una habilidad poco común saber encontrar un nuevo camino hacia la excelencia, una ruta moderna hacia la celebridad. Hay muchos caminos hacia la distinción, y no todos se han transitado. Los más nuevos pueden ser arduos de recorrer, pero a menudo existen atajos que conducen hacia la grandeza. Coméntame, ¿qué te pareció el tema de hoy? Así llegamos al final. Espero que este tema te ayude en tu camino. Si te ha gustado, suscríbete y dale me gusta. Nos vemos en un próximo video.